Bueno, estamos aquí vía Zoom con Gonzalo Otaola. Él es, además de colega, porque es periodista, se dedica al cine, me estuvo explicando fuera de aire sobre su profesión. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por la entrevista. Hola Ana, gracias a ti. Bien. Gonzalo, estamos en este momento, es decir, vamos a hablar sobre la obra Óxido. Contanos cuál es tu rol en este momento. Mi rol en este momento, bueno, yo soy el dramaturgo de la obra, la Bien. escribí, soy el director, todavía hago algo de dirección porque siempre hay cosas que hay que retocar y sostener, la obra que no se desvirtúe, que se quede en el lugar donde tiene que estar. Y bueno, como hago teatro independiente, pues también cumplo el rol de productor. eh, y también cumplimos el rol de armadores y De bueno, todo. todos esos roles, claro, evidentemente. Sí, sí, sí. ¿Y por qué dicen que esta obra es una comedia amarga sobre el alivio? Eso leí Sí, por ahí. no, no, sí, 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 eso es una comedia amarga sobre el alivio que sucede en un consultorio odontológico. Sí. Pues porque, en primer lugar, porque es una comedia. Ajá, O sea, bien. porque hay muchos momentos que son muy divertidos y muy locos. Pero es una comedia que tiene su humor negro también, ¿no? Y ahí Ah, es me donde te encanta el humor deja, negro. Qué bueno. claro, tiene mucho humor negro y ahí es donde te deja ese gusto un poco amargo al final, ¿no? O sea, Sí, pues un poco como las anestesias, ¿no? Que te dejan como un sabor, una cosa rara, ¿no? Ahí, sí, sí, como que sí, sí, como que no me ha dolido, pero ha sido muy raro todo lo que me ha pasado. Ha claro. sido como casi como una abducción de los extraterrestres, Qué ¿no? tentación. Claro, y entonces por eso también trata sobre el alivio, o sea, son tres personajes que están condenados por la sociedad, por sus traumas, por sus miserias, que están a la deriva y que, bueno, a lo largo de la obra van a buscar el alivio constantemente, tanto el uno en el otro, como el otro en el uno, como en otras sustancias, y bueno, van a intentar seguir viviendo y van a encontrarse, sobre todo en esa búsqueda del alivio, pues, se van a encontrar tres personajes eh, que se van a dar cuenta que se necesitan mutuamente, ¿no? Porque los tres están tan trastornados que se dan cuenta de que, o sea, primero que el otro les sirve de espejo para darse cuenta de que sus miserias son miserias, pero que también se puede pasar por encima, ¿no? Claro. Y por otro lado, la contención, es fundamental la contención en esta vida. Uno solo, yo siempre digo, uno solo no puede, no puede. A veces uno en teatro alternativo intenta hacer todo muy solo y no, es imposible. Es cierto. La magia del teatro es poder trabajar con gente, ¿no? Esa es la maravilla. Entonces, bueno, por eso es una comedia amarga. También, bueno, en realidad están las dark comedies, las bitter comedies de Shakespeare, fueron las primeras, Sí, que son un tipo de comedias que tienen una estructura de tragedia, pero no dejan de ser comedias porque tienen un final feliz, y donde claro. plantea una serie de dilemas personales en cuanto a la profundidad de los personajes, y empieza a haber una tridimensionalidad de los personajes como nunca había habido antes en las obras, ¿no? Yo creo que en esta obra los personajes son fundamentales y bueno, tienen esas dos caras y tienen esas diletancias y bueno, un poco robando ese término académico de comedia amarga, nos lo apropiamos porque creemos que realmente lo que estamos haciendo es eso, una comedia amarga. Gonzalo, y puede ser que haya una especie de trío por ahí, ¿no? En estos Sí, personajes. son tres personajes, Inés, Gastón y Mauro, y entre los tres, pues por lo que decíamos, por sus problemas, por sus Sí. traumas, se encuentran y se dan cuenta que se necesitan, y se establece una suerte de trío, Ajá. que es sentimental, porque lo es, o sea, es un trío amoroso, porque hay unas relaciones amorosas, pero fundamentalmente el trío lo que se genera es a nivel emocional. O sea, ahí es donde Bien. te digo que los tres se dan cuenta de que se necesitan para poder seguir Ajá. subsistiendo, para poder apoyarse en el otro, y que, bueno, lo que decía antes, uno solo no puede. Sí. Y Sí. la obra ya hace bastante que está en cartel, ¿no? No es que se Sí, estrena lo que pasa ahora. es que, bueno, lo que pasa es que han sido tiempos extraños, ¿no? Nosotros estrenamos a En la finales pandemia. del 2019, Claro, porque justo. en realidad de casualidad estrenamos porque nosotros teníamos previsto estrenar en marzo del 2020, pero justo por casualidades quedó un hueco en el teatro y decidimos hacer una suerte de work in progress. Entonces hicimos algunas funciones, la obra mejoró bastante, estuvimos ensayando en verano y en marzo del 2020 estábamos con los últimos ensayos cuando vino la pandemia y tuvimos que posponer todo. Entonces, bueno, de ahí estuvimos 2 años parados, absolutamente,
Fue una época muy difícil, sobre todo para los que hacemos teatro, la gente que trabaja en restaurantes y todo ese tipo de trabajo. Bueno, fue bastante complicado y bueno, por suerte, yo siempre pienso que por suerte la pudimos estrenar, ¿no? Porque si no la Ay, por hubiéramos favor, probado con claro. el público, es bastante probable que hubiera quedado ahí, porque es muy difícil de reflotar. Pero bueno, la estrenamos con el público, nos dimos cuenta que había algo que funcionaba, nos dimos cuenta que había algo que latía, nos dimos cuenta de que había una obra ahí que era muy potente y eso tuvimos muchas idas y vueltas y en esos 2 años y nunca sabíamos si íbamos a reestrenar o no reestrenar, hubo varios intentos que no pudieron ser, pero algo nos quedó picando, ¿no? Algo nos quedó picando ahí, sobre todo Claro. como era un work in progress, todavía no habíamos situado la obra en el eje en el que tiene que estar, ¿no? Ajá. Entonces eso era una gran motivación, porque tú dijimos, no, o sea, lo hicimos, pero nos falta algo, todavía Ah, hay un punto donde tenemos que llegar. Y eso fue una gran motivación para este año volver a ensayar. Hicimos muy pocos ensayos, pero muy productivos, porque bueno, después qué de 2 años, lindo. la Bien. verdad, lo tenía bastante claro, ¿no? Hacia dónde teníamos más de Sí. 2 años pensando en óxido, o sea, tenía bastante claro cómo tenía que ser. Entonces, bueno, nada, pudimos ensayar y reestrenamos este año. Y la verdad que estamos muy contentos, porque pudimos dejar la obra en el lugar en el que queríamos Que ustedes dejarla, querían, donde claro. sentíamos que tenía que estar, sí. Donde está más equilibrada, tanto la comedia como la oscuridad están en un equilibrio maravilloso, los actores realmente se apropiaron de los personajes, del mundo, de todo, y hay mucha química entre ellos, y eso es Qué algo, lindo. algo que sí, que es muy especial, que cuando se da es muy especial, que se puede no dar y ser una obra Porque es una fantástica, ¿no? convivencia, claro. Por eso, sí. Y a nivel actoral son hermosas personas y a nivel personal son mis amigos, ¿no? O sea, Obvio, ahora, a obvio. día de hoy son mis amigos. Así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos y por eso seguimos y queremos seguir hasta que nadie venga. Claro, bien. En, Claro. en- en un momento dijiste que pudieron llevar adelante la obra y que por suerte, ¿no? Se pudo manifestar. ¿Conoces así colegas? ¿Tuviste la oportunidad, desgraciadamente, de saber si alguien se quedó en el camino y por la pandemia no pudo, digamos, estrenar sus obras? Sí, ha habido muchos proyectos que se han quedado truncos, Qué proyectos que pena. estaban medio en marcha, que después de 2 años de parón ha sido muy difícil reflotarlos. La verdad es esa. Ha sido muy complicado. Nosotros, bueno, es lo que te decía, tuvimos la suerte de ya haber testeado con el público, ¿no? Ajá, Esa adrenalina, decir, sí, bueno, claro. o sea, gusta, pero es un poco más. Pero sí, evidentemente ha habido muchos grupos que han tenido que cancelar. Bueno, después han salido algunas otras cosas, ¿no? Como concursos de dramaturgia en pandemia y todo eso, pero bueno, son más un poco distracciones para tenernos un poco entretenidos a los que se nos paró completamente la vida. Pero bueno, sí, lamentablemente, pero no solo grupos y obras, también teatros. Sí, de todo. También gente que se ha empezado a dedicar completamente a otra cosa, pues porque tiene que subsistir. La verdad que, bueno, ha sido una época complicada. Bueno, el teatro independiente, para el teatro independiente siempre es una época Complicado, complicada claro, y claro. cuando la época es complicada es más Sí, sí, complicado sí, sí. todavía. Pero bueno, eso es lo que me encanta de esta ciudad, ¿no? Que la gente igual sigue haciendo. Está todos los Sí, teatros llenos de obras, todo el mundo está haciendo un montón de qué cosas. lindo, me encanta. Está difícil, pero bueno, lo que te mueve es la pasión. Sí, y bueno, en un momento hablaste de estos amigos, ¿no? Que está buenísimo lo que decís, amigos, yo te decía convivencia. ¿Cómo llegan aquí? ¿Fue por casting? ¿Los conocías? ¿Dijiste, me gusta este, me gusta esta otra también para integrar la ficha técnica? Pues a todos los he visto actuar Ah, qué bien. y en una época yo trabajaba como asistente en unas clases de actuación y bueno, ahí también les he visto entrenar, no solo actuar en una obra, sino que también les he visto entrenar. Claro, claro, bien. Y ahí, bueno, he podido ver que todos ellos tenían algo que me resultaba interesante. El proceso, bueno, fue largo, fue largo. Yo siempre digo que hacer teatro independiente es una carrera de fondo. En el Sí. sentido de que, por ejemplo, la primera que convoqué fue a Natalia Santiago, porque me parecía que podía dar muy bien con Inés, la había visto bastante, la había visto mucho trabajando, había hablado un poco con ella, me pareció una persona pues, muy simpática, muy razonable. Y me acuerdo que yo le di el proyecto
Y hablamos y le gustó, y le dije, Ah, bueno, ahora bien, voy a terminar de armar el elenco, y bueno, el año se complicó, trabajo, otros proyectos, así que no me volví a contactar con ella en un año. Al año siguiente, me acuerdo que la llamé y le dije, hola Nati, ya sé que pasó un año, si quieres mándame la mierda, bien, pero quiero reflotar el proyecto. Y por bien. suerte me dijo que sí, la verdad que me dijo que sí. Y contame Y así a grandes después, rasgos, para no ir al detalle, para que la gente lo vaya a ver, ¿qué ocurre en Óxido? ¿qué ocurre de todo? ¡Qué intriga! Eh, no, para empezar es un mundo particular, es un consultorio odontológico, ¿no? Entonces, digo, también la elección Ahí el del escenario es mundo, raro, es raro. Y es claro, la idea de... trágico, ¿eh? Es trágico, porque a nadie le gusta Es, ir a los odontólogos. es que es eso, yo siempre digo que acudir al odontólogo es una cita con el dolor, porque Ah, uno sabe que le sí, va a doler qué y que va a ser feo. desagradable y que va a haber sangre, pero también es una cita con el alivio, porque pues, si no uno no Ah, iría, sí, sabe que cierto. después de ese Bien, sufrimiento algo se va a liberar. Eso es algo que, digo, por eso fue tan importante situarla en un concepto ontológico, porque es un poco de lo que está tratando la obra todo el rato, ¿no? Las cosas feas, como pueden ser malas, como pueden ser buenas. O sea, en un momento el padre de Gastón, que es uno de los odontólogos, ponía música, y ponía música como muy bonita, ¿no? Entonces, en un momento el personaje Inés le pregunta, pero o sea, nunca pensó tu padre que poniendo esta música la gente lo iba a escuchar y de repente le iba a doler todo, ¿no? Claro, y el claro, personaje de Gaston dice, bueno, pero a lo mejor es al revés, a lo mejor a través de esa música hermosa pueden convertir algo horrible en algo bonito, ¿no? O algo más llevadero. claro, social. Entonces, ahí tiene que ver el alivio, tiene que ver el mundo, tiene que ver todo. Son tres personajes que se encuentran, se da un triángulo más emocional, pero también sentimental. Y bueno, se van revelando, se van queriendo, desqueriendo. La verdad es que es una montaña rusa. Ah, La verdad bien, es una montaña qué rusa buena de todo comparación. lo que pasa. Y luego a nivel dramatúrgico no tiene una dramaturgia lineal, ¿no? Hay cosas que de repente eh, cosas que uno plantearía en el primer acto y sin embargo hay cosas que te das cuenta en el último acto de por qué es, ¿no? En ese sentido, no sé, la verdad que tampoco fue premeditado, me quedó así. Claro, Entonces eso es interesante porque siempre hay como pequeñas intrigas. Bueno, también tiene que ver con el primer planteamiento de por donde empecé la obra, por cómo la escribí. Bueno, me salió así y la verdad que, que ahora me doy cuenta que funciona. Que no sí, sé si bueno, me- y por eso te quería preguntar, ¿cómo llega Óxido a tu vida y cómo la escribiste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? Claro. Pues mira, yo estaba en el marco de un taller de dramaturgia, porque es lo que digo siempre, uno solo no puede, entonces incluso para escribir, si Claro, puedes, claro. si puedes buscarte gente que te lea con cariño, pues es maravilloso. Entonces, bueno, todo surgió de un planteamiento que era muy racional, ¿no? O sea, el primer planteamiento de Oxio a mí me llama mucho la atención porque es una obra muy visceral, sin embargo, el primer planteamiento fue muy racional, por algo hay que empezar. Y el planteamiento era así de simple y así de complejo. Bien, Hay dos personajes que están hablando de un tercer personaje. Uno de ellos dice cosas muy fuertes del tercer personaje que no está en escena. sí. Y ese tercer personaje del que están hablando entra en escena. Ah, O sea, yo mira. lo que yo me planteo es, digo, ese personaje que entra es de lo que se ha hablado, o sea, todo lo que han dicho de ese personaje que entra es porque se ha dicho o no es. Ah, Digo, o sea, entiendo. ¿dónde está el equilibrio del juicio? Y me acuerdo que Bien, tenía muy bien. en cuenta a Juan Carlos Gené, que siempre decía que lo que dice o hace un personaje es hasta que la obra demuestre lo contrario, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, lo que pasa en esta obra es que se presenta ese tercer personaje, el personaje entra, uno presupone que es, aunque vas teniendo ciertas dudas, y lo divertido de esta obra es que los personajes están cambiando, no están cambiando constantemente, sino que están mostrando distintas caras de ellos mismos a lo largo de la obra, por lo tanto, claro, evidentemente los hace unos personajes muy complejos y muy Bien. tridimensionales y a la vez muy atractivos, ¿no? Entonces, bueno, hay algo del tema de la mirada de la afuera, ¿no? También Ah, claro, condenatoria, está muy de bien. una mirada, claro, de una Psicológico. mirada Sí, social. Sí, el problema de los traumas no solo es el trauma en sí mismo, sino que también después socialmente se juzga. Y eso es sí, una cosa horrible, porque si conviertes obvio. en algo feo, en algo terriblemente espantoso y condenatorio, ¿no? Tal Entonces, cual.
Metafóricamente hay un cartel publicitario afuera, que no se ve, que ellos ven desde la vidriera del consultorio odontológico, que simboliza la mirada de la sociedad, la que condena, la que dice, bueno, pues si eres mujer y te acostaste con 3 hombres, ya eres una turra. Tal cual, siempre se dijo así, Claro, es desgraciadamente. así, o si tienes problemas y te tomaste unos whisky, sos un alcohólico, y a lo Sí. mejor lo eres, a lo mejor no lo eres, pero es que la condena social Y te los convierte en lo que preconceptos, eres. sí, es cierto. Exactamente. Sí. Y ahí entre ellos se dan cuenta, viendo la mirada que tiene cada uno de sí mismo, bueno, de alguna manera se dan cuenta que hay mucha condena en todo eso, ¿no? Entonces, por eso se necesita. Y también por eso también necesitan el alivio, ¿no? Es una obra Ay, que se hace sí. en un consultorio odontológico, pues porque necesitan alivio y porque en el consultorio odontológico hay anestesia. De hecho, la primera anestesia moderna que se utilizó en la medicina la usó un odontólogo, Horace Wells, que fue el óxido nitroso, que por eso la obra se llama Óxido y sucede en un consultorio odontológico. Mira vos, me encanta lo que Sí. estás diciendo. Me Es encanta. un gas, es muy divertida la historia, a mí me encanta, ¿no? Pues estas cosas de Sí, las casualidades que tiene mucho el teatro. El que la inventó estaba buscando un gas que se usara para conservante, para conservar alimentos, pero no funcionaba. Entonces se quedó muchos años ahí sin que nadie supiera muy bien para qué servía, hasta que uno probó y se dio cuenta que al inhalarlo te generaba mucha hilaridad. mira Entonces vos. se empezó a usar en ferias y en circos. Entonces sacaban a la gente a la platea, a voluntarios, y les hacían Sí. inhalar y todo el mundo se moría de la risa. O sea, de un gas que no servía para lo que tenía que ser, que era Sí, conservante, se convierte en algo tenía otro absolutamente efecto. lúdico, Claro. absolutamente lúdico, abiertamente. Y claro, en una de esas representaciones fue este odontólogo Horace Wells y vio como uno de los voluntarios inhalaba el gas y se caía del escenario de una altura de 2 metros y pico, un escenario La alto, risa. y el tipo se levantaba riéndose y sin acusar dolor, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta de que intuyó las características anestésicas del óxido nitroso, y al día siguiente fue con un asistente, inhaló el gas e hizo que el asistente le sacara la muela. Y a partir de ahí empieza la anestesia moderna. Digo, gracias a eso, gracias a un tipo que inventó un gas para conservar, ahora vamos a hacer trasplantes a corazón abierto. Increíble. Es una Bueno, tenemos locura. la base, la anécdota, digo, para que vos tomes esto como fuente de inspiración para hacer óxido. Y recién estábamos hablando sobre la ficha técnica, más allá de los actores, que te pido que los repitas, que repitas sus nombres. Decime cómo se integra esta ficha. Los actores son Natalia Santiago, Guillermo Bertol y Gerardo Serra. Bien. Tres actores increíbles, maravillosos, a los que quiero mucho. Y no entendí muy bien lo de la ficha, No, ¿cómo integró? respecto de la musicalización, escenografía, quiénes trabajan Ah, allí, sí, bueno, quiénes están detrás del escenario, ¿no? detrás del escenario está Yara Ekman, que es nuestra asistente, que la verdad que sin ella sería imposible hacer nada. Y después, bueno, la escenografía nos la realizó Mundo en Madera Rusante, otro amigo que trabaja con maderas. Estuvimos pensando, le planteé una idea y la verdad que funciona muy bien, está muy bien la escenografía. La musicalización, pues la verdad es que la hice yo. Curiosamente es un tipo de música, hay gente que me dice, oye, qué buena la música o qué bien elegida, es un tipo de Claro. música que yo nunca escuché, o sea, en mi casa, no, pues también por eso supongo que también soy un oxidado, en mi casa no se escuchaba música, mi Oxidado. madre no escuchaba música, entonces hay un montón de música muy cultural, muy Qué bueno. popular, muy de una rama que yo nunca escuché y yo siempre fui más rockero, más independiente, entonces bueno, todo eso me parecía un poco pamplina. Supongo que con la edad he necesitado también volver a tener un nexo con esa parte de mi cultura que yo negué, forma Mira, parte de la cultura de uno. Entonces, claro, o sea, yo de repente veo que en mi obra hay una canción de Julio Iglesias, claro. hay una canción de Julio Iglesias y lo flipo, y hay una canción de Maritrini y lo Ay, flipo, porque sí, qué es un tipo lindo. A mí me de encanta música Maritri. muy de una época que también tiene su porqué, ¿no? Porque esa música Sí, que se escucha, que el padre, es lo que te comentaba antes, el padre que usaba música en las extracciones, en los claro. procedimientos quirúrgicos, odontológicos, ponía ese tipo de músicas. Entonces, por eso es un tipo de música un poco más alejada, porque es un poco más la Bien. música del padre. Entonces, a mí me sirvió para conectarme con ese tipo de música
que es igual de fascinante o más que los Rolling Stones, la verdad. Bien. Se te nota Sí, sí. contento, estás conforme con la obra, es decir, la terminás de ver y decís, esto es lo que quería o yo le hubiera modificado tal cosa, porque a veces uno no se siente muy, viste, muy a gusto cuando está ya finalizado su libro, su obra de teatro, película. En el caso tuyo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Pues, ¿Cómo lo no, vivís? no, pues yo la verdad que ¿Estás ¿para qué te voy a conforme? mentir? Estoy pletórico. Estoy Sí, se pletórico por nota. lo que te decía. Tuvimos la suerte de poder volver a ensayar, de situar la obra en el lugar en el que tiene que estar. Igual no nos dormimos, Ana, porque el viernes pasado Claro, a la mañana les puse un ensayo. sí, 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 sí. Digo, después de no sé cuántos meses, digo, arrancamos en marzo de este año y el viernes hicimos un ensayo porque teníamos que revelar alguna cosa que no estaba, Claro, hay que que no pulir, estaba saliendo como tiene que salir tal y que cual. pensaba que lo podíamos potenciar. Y en ese sentido, bueno, ellos aceptaron con algunas dificultades porque encima eran vacaciones de invierno y tienen hijos y todo lo demás, pero bueno, hicimos un ensayo, entonces estamos todos muy comprometidos para que la obra esté en su mejor momento todas las funciones. Bien. Bueno, decíamos al comienzo de esta entrevista que sos periodista, obviamente español, más allá de que lo sabemos, tu tonito nos lo delata. ¿Desde cuánto hace que estás acá? Creo que hace más de 10 años. ¿Y por qué elegiste este país tan complicado para radicarte? Eh, no, sí, ¿Cómo te sí, yo llegué quedaste? ¿Dijiste hace, me voy a Argentina, me gusta ese lugar o viniste a pasear y te quedaste, te gustó la gente, la cultura? yo llegué en el año 2006, o sea, hace Ajá, 15 años, un poco más de 15 años. Yo vine, aparte de periodista, como te contaba, después me dediqué al audiovisual y vine a rodar un mediometraje, un proyecto al que me invitaron a participar, que se rodó en Córdoba con Ulises Dumont. Me acuerdo que era el actor principal, una actriz española, una especie de coproducción, sí, y me vine aquí a filmar eso, ¿no? bien. Yo estaba como codirector con una directora argentina, entonces yo vine a eso. En Buenos Aires me reencontré con una chica que había conocido en Nueva York hacía unos cuantos años, Mirá vos. con la que había tenido una historia amorosa complicada, porque Nueva York es una ciudad complicada, entonces nos mudábamos y Claro, nunca nos encontrábamos. Cuando vine a Buenos Aires nos encontramos y bueno, nos dimos cuenta que había algo que nos habíamos quedado con ganas y que queríamos seguir. Y me quedé en Buenos Aires, pues eso. Pues claro, yo me quedé en el año 2006, era una época donde el país estaba, yo sentí que era un país con mucho optimismo, donde se podían hacer muchas cosas, donde la gente estaba como muy optimista. La verdad que había una energía que me gustaba mucho y eso me enganchó. es como un Y está, electrocardiograma en el país, de para arriba, eso, para claro. abajo. Sí, yo no lo sabía, yo era un ingenuo y pensaba que, bueno, que eso era Que así, tenía iba a más ser así. estabilidad, claro. Claro, después, bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que es un país complicado. Pero bueno, la verdad que aquí sigo y mucha gente me pregunta, ¿y no te vas a España? Y no sé qué. La verdad es que no lo sé. A mí hay algo que me atrapa mucho de Buenos Aires, de Argentina, del país, de esta cultura. Es que lo que no me cabe duda de Argentina es que pase lo que pase, la gente sale adelante, lo cual Claro, tiene mucho me potencial. parece yo los aplaudo y me alegra haberme convertido un poco en eso, de poder salir adelante a pesar del resto del mundo. Yo creo que uno se Claro, tiene que plantear la vida así, ¿no? Digo, porque si no uno le echa la culpa al trabajo, le echa la culpa a la sí, familia, le echa la culpa... No, no, o sea, uno tiene que encontrar las herramientas para poder ser feliz. Da igual, no importa las circunstancias en las que estés, tienes que conseguir ser feliz y obvio. tener la mejor vida posible, que es lo contrario a Óxido, ¿no? Y eso es algo que, para mí Claro, esa es la reflexión última que nos viene de Óxido, ¿no? Que hay una salida, que con otro se está muy puede, bueno. que uno supera ciertas cosas y puede encarar otra vida. Bueno, se puede, o sea, se puede de otra manera. Y uno tiene que buscar eso, porque si no Bien, se convierte en oxidado y no está bien. Se pierden muchas cosas maravillosas que hay en esta vida. bien, bien. Bueno, vamos cerrando. Oscar, ¿te sentís más seducido por la creatividad narrativa que por el periodismo? Sí, ¿Podés sí. expandir más tu imaginación, por ejemplo? Eh, No, es que, digo, me quedo pensando porque es una pregunta que da mucho para pensar. Mm, Bueno, yo creo que básicamente la principal diferencia es esta cosa, digo, la diferencia de trabajar para otro y trabajar para uno.
Claro, no, ni sin Cuando uno palabras. está escribiendo su material, trabaja para uno, con todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva, y cuando está trabajando en un Sí, medio, está trabajando para otras personas, y bueno, y es normal que de repente te llame la productora y te diga, oye, esto está buenísimo, pero claro, es demasiado complicado, hazlo más liviano. Y dices, bueno, pero el público no es tonto, y bueno, entonces empiezan estas obvio, obvio. discusiones y tal. Y cuando uno trabaja para uno, no tiene esas discusiones. Después No, paga las no, no. consecuencias de sus hechos y de sus Es la elecciones. libertad plena. Entonces, bueno, para mí eso es algo que es fundamental. Escribir es escribir, pero bueno, Hermoso. también Sí. con lo difícil que es escribir, pues a mí me gusta encontrarme en el contexto ideal que es escribir para mí, porque uno escribe para uno. Uno escribe para entender cosas, uno entiende... Bueno, antes me preguntabas de dónde surge Óxido, pues surge de una época muy complicada, yo juro, de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, el teatro, la escritura tiene esa función catárquica y también terapéutica. Ni que hablar, ni que hablar. ¿Y hoy por hoy estás concentrado en Óxido pura y exclusivamente o tenés otros proyectos? Pues ahora mismo estoy con Óxido, estoy terminando de escribir otra obra, porque estoy terminando una diplomatura en dramaturgia en el Centro Ah, Cultural bien, Facurondo. Entonces, nada, estoy ahora terminando una obra de final de diplomatura. Y nada, estoy en el proceso de escritura, así que todavía no arranqué máquinas y tampoco sé si lo voy a hacer con esa obra, la bien, verdad. Me tiene muy tomado, Óxido, bien. Te todo lo noto maravilloso. súper entusiasmado, me encanta. Bueno, ahora sí cerramos. Decinos dónde, cuándo la gente puede ver Óxido. Y Sí, además, danos tus redes sociales, contactos, para que la gente te siga, esté más ayornado a las novedades. sí, totalmente. Vale, perfecto. Bueno, Óxido se puede ver todos los viernes a las 22:30 en el Teatro El Grito. Esto es en Costa Rica 5459, en Palermo. Un Bien. espacio íntimo y la verdad que muy hermoso. Y que la verdad que nos trata como si fuera nuestra casa. Me perdí, ¿qué más me has dicho? ¿Qué más? No, ya lo dijiste dónde, Sí, cuándo, qué día, sí, qué bueno. hora. Bueno, sí, sí, lo dije. Y las Bueno, redes sociales, contactos. eso es verdad, es que yo soy muy analógico todavía. Nos pueden seguir por @óxido la obra. Ahí van a tener todas las novedades de cómo seguimos. Pero bueno, nada, básicamente vamos a estar los viernes en el Teatro El Grito. Soy Gonzalo Otaola, soy el director de la obra y os invito a todos. La verdad que estaríamos encantados de que vengan a oxidarse un rato. Está bueno el nombre. Puede ser. Gonzalo, el mayor de los éxitos, decía mucha, mucha mer y saludos a toda la gente del elenco. Muchísimas gracias, Ana, gracias por este espacio, porque también es una forma de poder reflexionar sobre la obra y a mí siempre me resulta muy interesante. Así que Bien, muchísimas gracias. un beso grande para todos. Beso.